comenzamos la lección divina y tenemos presentes, siempre aprovechamos para hacer presente a más personas. Ya sabéis que la lección la sigue otra gente, no vamos a decir grandes multitudes, pero hay un grupo de personas que lo siguen gracias a la grabación que hace Antonio Cuervo. Entonces, por ejemplo, nos han dicho que las carmelitas descalzas de aquí de Burgos se reúnen los sábados para hacer la lección y ven lo que hacemos aquí. Bueno, pero también me gustaría que tuviéramos presentes, aquí se suele sentar uno que se llama Maximiliano y hoy está en Segovia porque ha ido a ver los manuscritos de Santa Teresa en el Escorial. Por eso ha mandado una foto que está ensanchado de gozo por lo que ha visto. Bueno, también queremos recordar a Magdalena de la comunidad de Teresa y María Jesús, que siempre está al tanto de esto. La queremos recordar. Ya sabéis que ella es una de las que más insisten en que hagamos esta lección divina. Y también queremos tener presente a Conrado, otro hermano nuestro que se ponía por ahí por el medio, bueno, y que está enfermito, y entonces mañana le daremos la unción, también a algún hermano más de la comunidad, y oramos, como somos una familia, pues oramos unos por otros, ¿verdad? Bueno, entonces con esto, con toda esta gente a las 12 de la mañana, con todo esto, pues comenzamos esta lección en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la lección, como sabéis muy bien, es la fiesta de la palabra. Y es la fiesta que nos permite el encuentro con Jesús. Porque la palabra, encontrarnos con la palabra, es encontrarnos con Jesús. Porque Jesús es la palabra que se hace carne. Y también en la lección nos encontramos en comunidad, de tal manera que esta es también una experiencia sinodal. Ahora que estamos oyendo hablar tanto del sínodo, estamos en sínodo en la etapa diocesana. Bueno, pues dentro del sínodo, para poder caminar juntos, eso significa sínodo, hacer el camino juntos, pues tenemos que escuchar juntos. Por eso la lección es algo maravilloso, que no lo hemos descubierto nosotros, lo ha vivido la Iglesia durante siglos. Bueno, y como motivación, bueno, primero invocamos al Espíritu Santo, que es siempre el que nos ayuda a escuchar la palabra en el corazón. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón. Derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Bueno, con el Espíritu iniciamos este camino precioso de la lección. Y para motivar, hemos escogido 3 textos. Uno de lo que el Papa nos escribió en la Gaudete et Exsultate. Y ahí él recogió un texto de los obispos de la India. Los obispos de la India habían dicho esto tan bonito, fijaos. La devoción a la palabra de Dios no es solo una de muchas devociones, hermosa, pero algo opcional. Fijaos esto, qué hermoso. La devoción a la palabra no es solo algo hermoso, pero opcional, sino que pertenece al corazón
y a la identidad misma de la vida cristiana. Bueno, por tanto, estamos aquí ante algo que es fundamental. No es que nos haya dado a nosotros, vamos a escuchar la palabra como una devoción más que uno puede tener, buena, hermosa. No, no. La lección, la lectura de la palabra, la escucha de la palabra pertenece al corazón y a la identidad de la vida cristiana. ¿Queremos ser cristianos? Muy bien, a escuchar la palabra. A escuchar la palabra y hacerlo como nosotros, como otros grupos que se juntan para leer juntos el Evangelio, a la luz del Espíritu Santo. Por tanto, primer texto de los obispos de la India. Nos gusta esto que dijeron y que el Papa recoge. Segundo texto, de San Gregorio Magno. Decía él, la Escritura crece a fuerza de ser leída. Esto también es muy hermoso. La Escritura crece a fuerza de ser leída. ¿Y qué significa que la Escritura crece? Que Cristo crece en nosotros, porque la Escritura es Cristo. Entonces, escuchar la palabra es darle cabida a Cristo en el corazón. Y tercero, un texto de una gran mujer, Madeleine Delbrel, que decía, el Evangelio no está hecho para ser leído solamente, sino para ser recibido en nosotros. Y estas palabras son preciosas, entre otras cosas también porque nos recuerdan a María. ¿Qué hizo María? La que recibió la palabra en su corazón. Por tanto, no se trata solo de recoger un papel y de leerlo, sino de meter la palabra en el corazón. Esto es lo que hizo María y esto es lo que hizo San José, que en cuanto escuchó en los sueños la palabra, por la mañana se ponía decidido a cumplir y a vivir la palabra. Bueno, entonces con esta motivación damos paso a lo que llamamos contexto de la palabra. Bueno, que es bueno tener este contexto. Y lo primero que nos encontramos es que después de habernos acostumbrado a Marcos, al Evangelio de Marcos, recordáis que hemos hecho lectura de Marcos, el ciego mendigo. ¿Os acordáis cómo nos impresionó el escriba que se pregunta cuál es el mandamiento, la pobre viuda que da unos centimitos y los signos de los tiempos para vivir la venida del Señor? Bueno, pues después de acostumbrarnos y que nos gustaba mucho Marcos, hoy nos encontramos con otro evangelista, con el evangelista San Juan. Y el evangelista San Juan nos ofrece otra panorámica distinta. Imaginaos que en nuestra provincia de Burgos, pues no es lo mismo las tierras de la zona sur, donde hay muchos viñedos, que las tierras de la zona norte, de donde viene María Ángeles, por allí por Poza. Bueno, pues esto es otra panorámica. Entonces, tenemos que aprender a descubrir cómo se distinguen los evangelistas. Aquí en la comunidad tenemos un hermano que le gusta mucho la música clásica, que se llama Ricardo. Y claro, distingue muy bien entre Beethoven y Mozart. Claro, quien no conoce mucho la música, pues igual le da Beethoven que Mozart, igual le da. Pero este lo distingue. Bueno, pues nosotros, a base de escuchar la palabra, vamos distinguiendo que Marcos es una cosa y Juan es otra cosa distinta, ¿verdad? Otra panorámica distinta. Bueno, entonces, ¿qué es propio del Evangelio de Juan? Pues el Evangelio de Juan es un encuentro de Jesús con diferentes personas, entre las que se dan malentendidos. Acordaos, por ejemplo, de Nicodemo, un encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Y el malentendido, ¿cuál es? Que Jesús dice que hay que nacer de nuevo, pero que hay que nacer del Espíritu, y él entiende, pero ¿cómo voy a volver otra vez al vientre de mi madre, verdad? O sea,
un malentendido en torno al nacimiento de la vida nueva. Bueno, pero en otro caso, por ejemplo, la samaritana es una mujer que va al pozo a beber agua y tiene sed. Pero Jesús habla de otra agua y ahí está el forcejeo y el diálogo entre la samaritana y Jesús hasta que al final ella dirá: dame de beber, dame el agua viva. Bueno, por tanto, en el Evangelio de Juan aparecen estos contrastes entre la verdad y la mentira. Hoy, por ejemplo, aparecerá esto: verdad y mentira, muerte y vida, luz y tinieblas. Bueno, de esto está lleno el Evangelio de Juan. Vale. Y dentro del Evangelio de Juan vamos a escuchar un texto del capítulo 18. En el capítulo 18 y 19 de Juan se relata la pasión del Señor. Y en concreto este texto es del capítulo 18, 33, 37. Bueno, por tanto, el texto que vamos a leer nos presenta a Jesús en la pasión. Bueno, y en esta pasión, en concreto, vamos a leer un encuentro fuerte que tiene Jesús con uno que os suena, que se llama Poncio Pilato. Poncio Pilato. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Bueno, entonces el Poncio Pilato está muy presente en el relato de la pasión del Evangelio de Juan. Muy presente. Bastantes veces. Si queréis, entreteneos en leer los capítulos 18 y 19 y subrayáis todas las veces en las que aparece Pilato. Bueno, entonces, este Pilato está como entre dos aguas, nadando entre dos aguas, porque todo este relato se llama también las entradas y salidas de Pilato, porque resulta que Pilato, pues tan pronto está saliendo para hablar con los judíos, como entrando para hablar con Jesús. Y una vez que habla con Jesús, vuelve a salir y tal. Y entonces por eso este relato se llama las entradas y salidas de Pilato, que como veremos muestran un hombre que no tenía muchas convicciones, era como un correveidile que decimos. Bueno, y dentro del encuentro con Pilato, este texto que vamos a leer acontece en lo que se llama el pretorio. El pretorio es como la tienda dentro del campamento romano en Jerusalén, porque Jerusalén era tierra conquistada. Entonces, y los judíos no querían estar bajo la bota de los romanos. Por eso tienen que construir una fortaleza que se llama la fortaleza Antonia, porque el emperador era Marco Antonio, una fortaleza donde había soldados romanos y estos mantenían el orden o intentaban mantener el orden, y sobre todo esta zona judía que pertenecía a Roma, pues para que no se rebelaran. Bueno, entonces en el pretorio era como el lugar de la tienda dentro de esta fortaleza donde va a acontecer el diálogo de Jesús con este Poncio Pilato. Bueno, en el pretorio, curiosamente, no entran los judíos porque no quieren contaminarse entrando en territorio de los enemigos. Y por eso los judíos no entran. Y se quedan fuera. Y por eso estas entradas y salidas de Pilato. Podían haber estado participando en el interrogatorio, pero no entran porque quieren celebrar la Pascua y entrar en territorio pagano. Y esta fortaleza era pagana, pues les hacía impuros. Bueno, bien, dicho esto, pues vamos a ir entrando ya en el texto. En realidad, lo que los judíos y los jefes del pueblo judío le presentan a Pilato es que una acusación revolucionaria, ¿verdad? Porque fijaos,
en un terreno dominado por los romanos, que alguien diga que es rey de los judíos, pues es como para que el representante de Roma empiece a decir, ¿qué pasa aquí? Aquí viene uno que me quiere quitar el reino. Bueno, entonces de esto le acusan, de que es rey de los judíos. Bien, y después de esta introducción un poco larga, perdonad, pues va a venir nuestro hermano Julito para proclamar la palabra, que es lo más grande que acontece aquí, es la proclamación de la palabra, del Evangelio. Juan 18, 33, 37. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué os ha parecido este Evangelio de Juan? Impresionante, bellísimo. Bueno, pues vamos a irlo comentando como solemos hacer. Primero comienza, ya sabéis, el diálogo o el interrogatorio mejor, acontece en el pretorio, en la sala donde este Poncio Pilato recibía a los personajes, ¿verdad? Ahí han metido a Jesús. Bueno, entonces la primera pregunta que le hace este Poncio Pilato es, ¿eres tú el rey de los judíos? A primera hora de la mañana del viernes es cuando acontece este encuentro. Antes, una cohorte, un grupo de soldados romanos ha ido al Monte de los Olivos, a un huerto donde Jesús se reunía para orar y para estar con sus discípulos, y lo han prendido. Y lo llevan como pues uno que no tiene ya autoridad sobre sí mismo, pero veremos que la tiene y bien grande. Lo llevan a Anás y Caifás, ¿os suenan estos? Anás y Caifás. Pero estos que no tienen autoridad para dar muerte a nadie, solo tiene autoridad para dar muerte el gobernador de Roma, pues estos entonces, aunque no se llevan bien con los romanos, pues lo llevan a Poncio Pilato para presionarle y que sea él el que autorice que a este Jesús lo crucifiquen. Bien, entonces, viernes por la mañana, tiene lugar en la sala interior del palacio, tiene lugar este interrogatorio. Y llama la atención que dos reyes están frente a frente. Uno, imaginamos, el Pilato con sus capisallos, con sus vestiduras, como el único que puede aplicar
la pena de muerte, y enfrente Jesús. Es como para temblar, ¿verdad? Un personaje con tanto poder y otro ante él. Jesús, otro rey, que se presenta como rey, pero es un rey que se pone a servir y a dar la vida. Y frente a los ropajes de Poncio Pilato, ropajes brillantes, pues aparece Jesús como sucio, porque lo han apresado en el huerto de los olivos, lo han maniatado, aparece sucio, aparece golpeado y aparece como un reo y además maniatado, ¿verdad? Bueno, así, esta es la escena que tenemos. Dos reyes frente a frente, uno que gobierna de una manera y Jesús que está enfrente. A Jesús le habían llamado en el Evangelio de Juan, 2 veces le habían dicho Rey de Israel. Una, cuando se encontró Natanael, ¿os acordáis? Aquel Natanael que tuvo un encuentro con Jesús. Por cierto, Juan es también el Evangelio de los encuentros, encuentro con Natanael. Bueno, no os digo todos, pero aquí teníamos un hermano que seguramente lo recordáis, que se llamaba, vive todavía con nosotros en el cielo, Tomás Álvarez, el padre Tomás. Le encantaban los encuentros de Jesús en el Evangelio de Juan. Bien, bueno, pues Natanael, que se había encontrado con Jesús, pues había dicho, tú eres el rey de Israel. Ya le había llamado así, rey de Israel. Y después, también cuando la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, cuando el día del Domingo de Ramos de los Olivos, pues también lo invocan como rey de Israel. Bueno, por tanto, en el Evangelio de Juan aparece ya 2 veces que Jesús era el rey de Israel. Pero aquí Pilato, de forma irónica y riéndose de Jesús, le dice, Julito ha dado un tono al leer, pero no sabemos con qué tono, ¿verdad? Con qué tono de risa y de burla y de ironía le haría esta pregunta, pero tú eres el rey de los judíos. Bueno, esto es la primera pregunta que le hace Pilato a Jesús. Bueno, y Jesús le contesta, ¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Bueno, qué maravilla esto, ¿verdad? Qué libertad la de Jesús. Podía estar temblando de miedo y sin embargo lo que ha vivido siempre le brota y además con una valentía de tal manera que no solo él no se achanta, sino que deja pálido a Pilato y lo confronta. A ver, ¿tú qué haces aquí? ¿Lo dices esto por tu cuenta? ¿Sabes tú algo o lo dices porque te lo han dicho otros? Bueno, entonces aquí vemos que Pilato es un peón de los intereses judíos, ¿verdad? Está a merced de los judíos, que son los que quieren utilizarle para que él dé muerte a quien ellos quieren dar muerte. Bueno, y entonces no tiene palabra propia y la pregunta de Jesús le deja como al descubierto, ¿verdad? Me acuerdo una vez que, ya sabéis que en el Tíbet, el famoso Tíbet, pues fue conquistado por el ejército chino. Y entonces un capitán con su tropa fue a una aldea. Y lo primero que preguntó fue, ¿dónde están los monjes? Porque los monjes eran la fortaleza del pueblo tibetano. Y entonces uno dijo, han huido a las montañas. Y él dijo, ¿todos? Y le dijeron, todos menos uno. ¿Dónde está ese uno? Y le llevaron al monasterio, rompieron la puerta y allí en medio del patio estaba el monje. Y él se acerca y le dice, ¿pero tú no sabes quién soy yo? ¿No sabes que soy el que te puede atravesar en 2 con mi espada? Y el monje le dice, mirándole a los ojos, ¿y tú?
¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes que soy el que se puede dejar atravesar en dos por tu espada sin pestañear? Bueno, pues esta pregunta que deja al otro sin argumentos es la pregunta que le hace Jesús. Esto, vamos a ver, ¿lo dices porque tú lo sabes o lo dices porque te lo han dicho otros? Y deja al descubierto que este Pilato no tiene palabra propia, no tiene palabra propia. Bueno, por tanto, ya empezamos a ver que el reo maniatado es el que domina la escena. ¿O no os parece así? Domina la escena. Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Bueno, te han entregado a mí. Bueno, quiero detenerme un momento en este entregar. Os he puesto ahí en las hojas el verbo en griego, epididomi. Bueno, no importa, pero es que es un verbo muy importante, entregar, porque aquí está en juego, el Evangelio de Juan es, ¿quién fue el que entregó a Jesús? ¿Quién lo entregó? Pilato dice, a mí no me digas nada, a mí no me digas nada, porque los que te han entregado son tu gente y los sumos sacerdotes de tu pueblo. Ellos son los que te han traído aquí. Por tanto, han entregado a Jesús los judíos. Bueno, a esto también tenemos que decir otra cosa. El Evangelio de Juan es el último que se escribe, como ya sabéis, ¿verdad? El último Evangelio que se escribe. Y cuando se escribe el Evangelio, las relaciones entre cristianos y judíos han empeorado muchísimo, ¿verdad? Han empeorado muchísimo. Y entonces, de alguna manera, en el Evangelio de Juan se percibe esta tensión fuerte entre judíos y cristianos. Bueno, entonces, ellos te han entregado a mí, pero Jesús en otro texto dirá, a mí nadie me quita la vida, soy yo quien la entrego libremente. Qué bonito es esto, fijaos. A Jesús lo entregan y parece que le quitan la vida, pero Él es el que la da libremente. Por eso nosotros hacemos lectura de todos estos episodios como el que sigue dando vida en plenitud. O si queréis, con otra expresión, con el que sigue amando hasta el extremo. Bueno, y en otro texto, en los Efesios, dirá, Cristo nos ha amado y se ha entregado a sí mismo por nosotros. Bueno, por tanto, nos deteníamos un poquito en esto de entregar. ¿Quién entrega? Bueno, pues quien entrega su vida es Jesús, que la da, no se la quitan, sino que la da. Pasamos adelante. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno, esta pregunta es la segunda que hace Pilato en este interrogatorio. ¿Qué has hecho? Porque Pilato no entiende mucho de palabras y de leyes judías, ¿verdad? Por eso dirá, si es cosa vuestra, pues juzgadle vosotros según vuestra ley. Bueno, y ellos quieren que lo juzgue el que tiene potestad para quitarle la vida. Bueno, entonces, ¿qué has hecho? A Pilato le interesa sobre todo lo que ha hecho Jesús. ¿Qué ha hecho? Porque a la vista está que no tiene de qué temer porque se presenta medio desnudo, con un grupo de seguidores que asustados se han marchado y le han dejado solo. Entonces, ¿cómo todo el ejército romano va a tener miedo de uno? Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho?, le pregunta. Bueno, y Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Recordad que os decía que en Juan hay una especie de malentendidos bien puestos siempre
porque Pilato entiende el reino de una manera y Jesús entiende el reino de otra manera. ¿Qué significa para Jesús decir mi reino no es de este mundo? Mi reino no es del mundo, y mundo es sinónimo de injusticia. Mi reino no es de la mentira. Por eso, con estas palabras valientes, proféticas, Jesús está denunciando todo reino construido sobre el abuso y sobre la explotación de los pequeños. Mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús es un reino, como hemos visto por el Evangelio de Marcos, es un reino de viudas pobres, es un reino de mendigos ciegos, es un reino de escribas que se acercan preguntando por el mandamiento principal. Este es el reino de Jesús, de los niños que son preferidos, de los pecadores a los que acoge, de las mujeres a las que les da valor y palabra y a las que acoge en su compañía. Bueno, este es el reino de Jesús, no es el reino de este mundo, un reino de injusticia. Su reino no tiene que ver nada con territorios, ni con ejércitos, ni con... Por eso, ahí no se vislumbra un conflicto armado. Y esto es lo que descoloca a Pilato, porque no entiende. Este tipo de reino no lo entiende. Pilato entiende un reino defendido por la fuerza de las armas. Podíamos aquí recordar esa canción que todos conocéis. Dice, no con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará. No con la fuerza ni la violencia es como el mundo cambiará. Solo el amor lo 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 cambiará. Bueno, pues esta canción recoge muy bien esto que estamos aquí diciendo, ¿verdad? El reino de Jesús es un reino pequeñito, pequeñito, como la semilla del grano de mostaza, pequeñito, que casi no se le ve, pero tiene un dinamismo y una fuerza impresionante, cuyo dinamismo seguimos nosotros viendo en el mundo. Bueno, vamos a la tercera pregunta que le hace Pilato. Dice, entonces, ¿tú eres rey? Bueno, aquí la palabra rey nos preguntamos si es una palabra apropiada, al menos tal como la entiende el Pilato, tal como la entiende. ¿Por qué? Pues porque él entiende el rey de otra manera y Jesús entiende el rey de una manera muy distinta. Por eso es una palabra apropiada la palabra rey para Jesús. ¿Es posible que un pobre que ama a los pobres sea rey? ¿Es posible esto? ¿Es posible que un condenado a muerte sea rey? ¿Es posible que un despojado de todo dé dignidad y belleza a todo el que se acerca a él? Más bien parece el antirrey, con extrañas armas. Por ejemplo, un autor sagrado decía, tus armas son 5 llagas, esas son las armas de Cristo. Bueno, su trono es una cruz y su corona de espinas. Bueno, y este es el rey. Y la consecuencia de Juan es que el que se identifica con Jesús, el discípulo de Jesús, también es rey. Bueno, y Jesús le responde, le contestó, tú lo dices, soy rey. Jesús conoce su verdadera identidad y no tiene miedo de demostrar y de decir en ese ambiente tan contrario, decir quién es. No esconde su identidad, como algunas veces nosotros decimos, ¿verdad? Decimos, es que en algunos ambientes no digo quién soy. En otros ambientes sí digo que soy cristiano, pero en algunos ambientes me callo
y me escondo. Bueno, pues Jesús no se esconde, y ejerce su reinado desde la cruz. En la cruz aparecerá una palabra que todos conocéis, INRI, que significa Jesús Nazareno, Rey de los judíos, y aparecerá en 3 lenguas, en el latín, que es la lengua de la política, del poder, manda Roma, el latín, y aparecerá en griego, que es la lengua de la cultura, y aparecerá en hebreo, que es la lengua de la religión judía. Entonces, Jesús es rey y a través de él entra en la historia Dios. Dios entra en la historia de una forma totalmente nueva. Jesús es un rey, como hemos dicho, despojado, pero es un rey, fijaos, es un rey que deja transparentar quién es Dios. Por eso, a veces podemos tener una imagen de Dios que no es el Dios de Jesús, porque para descubrir quién es el Dios de Jesús, tenemos que descubrirlo mirándole a Jesús, despojado, sin nada. Por eso Jesús transparenta quién es Dios. De ahí que la Iglesia que trata de vivir este reino de Dios, tendrá que tener siempre cuidado de no esconder su pobreza y de intentar mostrar su poder para ser reconocida y apreciada, porque ese no es el camino. Por eso la Iglesia será siempre, tendrá que ser la Iglesia pobre que acoge a los pobres. De ahí que haya sido tan importante esta fiesta que hemos celebrado el domingo pasado, en la que el Papa ha querido que sea el domingo de los pobres, porque este Papa que tenemos, el Papa Francisco, sí que quiere, lo que pasa es que no es fácil, pero sí que quiere que la Iglesia muestre su poder de esta manera, como lo mostró Jesús, y no de otra manera que a los ojos humanos nos parece que es lo más apropiado para reconocer su grandeza. Bueno, bien, por aquí esto es muy importante. Por eso Jesús es transparencia de Dios, revelador del rostro de Dios. Revelador, nos revela el rostro de Dios. Bueno. Y dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Bueno, aquí entra otro tema fundamental en este Evangelio, que es el tema de la verdad. La verdad en griego se dice aletheia y en hebreo emet, aunque no se nos queden estas palabras, pero son tan importantes que conviene que las escuchemos. Aletheia en griego y emet en hebreo, el tema de la verdad. Bueno, y aparecen 3 cosas. Jesús tiene vocación de verdad. Dice, para esto he nacido. Para esto he nacido. Y también no solo tiene vocación de verdad, sino misión de verdad. Para esto he venido al mundo. Y tiene también vocación de mártir de la verdad, porque da testimonio de la verdad con su vida, con su sangre, con su entrega. Bueno, la voluntad de Jesús es vivir en la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? El amor al hombre, el amor al ser humano. En esta voluntad vive Jesús. Bueno, este texto podríamos decir que es como el núcleo precioso de todo este Evangelio, aunque, no sé, otros pueden escoger otra frase, ¿verdad? Pero es muy importante esto para nosotros. Tener vocación, he nacido para esto. Tener misión, he nacido para mostrar esto, y el testigo, he nacido y he vivido y quiero dar testimonio de esto, del amor tan grande que tiene mi Padre al ser a los hombres. Bueno,
Entonces Santa Teresa dirá que así como los reyes de este mundo, si no tienen corte, si no tienen vestiduras, si no tienen unos cuantos a su alrededor, pues no se nota que son reyes. Jesús, sin nada de eso, con su sola presencia, está demostrando que es rey. Por eso dirá Santa Teresa, su reino no está armado de palillos, ¿verdad? Que cuando a un rey le quitas de este mundo, le quitas un palillo, parece que todo se descompone. Jesús no. Tiene un reino, bueno, y es bonito también recorrer el Evangelio de Juan para descubrir las frases en las que a Jesús se le relaciona con la verdad. Por ejemplo, Jesús está lleno de verdad, en Juan 1:14, o Jesús tiene una verdad que libera, 8:32, o Jesús dice la verdad, 8:45, o Jesús es la verdad, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, que son como lo mismo, Juan 14:6, o Jesús que testifica la verdad, como ahora estamos viendo en este texto, o Jesús que es la verdad, bueno, o Jesús que cuando muere nos envía, ¿a quién nos envía? Al Espíritu de la verdad, para que el Espíritu nos lleve a la verdad completa. Esto es una maravilla. El Espíritu nos enseña, nos lleva a la verdad completa. Bueno, Jesús, por tanto, mártir de la verdad, testigo de la verdad. Y por eso tantos hombres y mujeres de la Iglesia también han sido testigos de la verdad y han sido testigos entregando la vida. Por eso se les ha dado, se les pone a los mártires, a las mujeres mártires, ya sabéis cómo se las coloca, con una palma que es la palma de la victoria. La palma, cuando da el fruto, muere como palma. Entonces, los testigos son los que, muriendo, han dado fruto abundante en la Iglesia. Hay un salmo, el Salmo 91, que es uno también de mis salmos preferidos, que dirá, el justo crecerá como una palmera. ¿Os suena? Y se alzará como un cedro del Líbano. Me acuerdo una vez que me tocó estar en el Líbano y fuimos a ver los cedros. ¡Madre mía! ¡Qué cosa tan impresionante! Unos árboles gigantes y grandes. Bueno, entonces el justo se alzará como cedro del Líbano. Crecerá en los atrios. Bueno, un salmo precioso. La palma de los testigos de la verdad. Bien, y terminamos con el último párrafo que dice otra frase también de categoría de Jesús. Dice, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Bueno, esto también precioso. Hemos hablado del sínodo que dice, para poder caminar juntos tenemos que escuchar la palabra juntos, entonces escuchar la voz. Hay otro pasaje en el Evangelio de Juan que también se habla de escuchar la voz. Aquí escuchar la voz de Jesús, pero también cuando se habla de Jesús buen pastor, dirá que las ovejas son las que escuchan la voz del pastor. Bueno, entonces esta expresión escuchar la voz es lo que estamos haciendo nosotros con la lección, de una o de otra manera. No es que solo en esto que hacemos aquí podamos escuchar la palabra, pero es fundamental para un cristiano escuchar la voz de Jesús. Escuchar la voz es escuchar el amor. Bien, entonces el Espíritu nos pone en sintonía a todos los que escuchamos la verdad de Jesús para construir una humanidad nueva, en la que el pobre Jesús manifiesta su riqueza con su verdad. Un pobre despojado de vestiduras, ¿dónde manifiesta su grandeza? En su verdad, en el amor a la verdad. Esta es la convicción
que no se la doblan los poderosos de este mundo. Bueno, así por tanto termina este texto, pero sabemos que después de terminar esto, Pilato, el escéptico, Pilato, el que había herido la sensibilidad de los judíos, por ejemplo, una vez llevó las insignias romanas, los símbolos romanos, los llevó al templo, porque a los judíos les parecía mal que estuvieran en un palacio, en una torre, pero que llevara las insignias romanas al templo, esto les enfureció. U otra vez que Pilato dedicó los dineros que echaban en el cepillo del templo para construir un acueducto, o sea, se ganó las antipatías del pueblo. Y otra vez que mató de forma inmisericordia a un grupo de samaritanos. Bueno, entonces este Pilato, que al final será destituido, será mandado fuera como gobernador, bueno, pues este Pilato pues termina diciendo una frase que se ha hecho muy famosa, que no aparece en el texto, pero que la recordamos. Y él dice, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y es la pregunta a la que tenemos que dar respuesta a cada ser humano. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad que me acompaña en la vida? La verdad que da valor a mi vida. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, con eso se queda Pilato, y nosotros somos desafiados a definir también cada uno de nosotros y como comunidad qué es la verdad. Ya sabéis que Pilato terminó lavándose las manos, pero entregándolo para que lo crucificaran, ¿verdad? Aquí todo el mundo se lava las manos, pero el único que entrega la vida es Jesús. Vale. ¿Qué respuesta podemos dar a la palabra? Bueno, pues a lo mejor alguna pregunta o alguna cosa ya os ha tocado. Es difícil pasar por este paisaje sin que algo nos toque personalmente, vitalmente. Bueno, entonces, algunas preguntas por si os pueden servir. La primera sería esta. ¿Tienes voluntad de vivir? ¿Quieres vivir con este rey tan atípico, tan original? ¿Quieres vivir con él? Como le dirá en una ocasión Santa Teresa, juntos, andemos, Señor, juntos. Donde tú vayas, allí iré yo. Lo que tú, bueno. Entonces, primera. Segunda, ¿quieres comprometerte con Jesús para construir este reino de justicia, de paz? No un reino de dominio, sino un reino de libertad. ¿Quieres? Tercero, ¿valoras el silencio contemplativo, tiempos de silencio, ¿verdad? En la calma de tu pueblo o de donde sea, ¿verdad? ¿Valoras el silencio como oportunidad para ahondar y responder a esta pregunta? ¿Qué es para mí la verdad? ¿Quién es la verdad de mi vida? Otra pregunta. ¿Experimentas que no podemos conocer la verdad hasta que no la somos? Hasta que no somos verdad, no la experimentamos. La verdad no se aprende teóricamente. ¿Relacionas verdad con humildad? Como decía en una frase genial Santa Teresa, humildad es andar en verdad. Y la última, pues sigues a Jesús por experiencia, porque te ha fascinado o porque te lo han dicho otros. La verdad que ahora la gente que seguía a Jesús porque se lo habían dicho otros está abandonando, ¿no? Está abandonando. Pero nosotros nos lo preguntamos. ¿Por qué te seguimos, Señor Jesús? ¿Por qué te seguimos? ¿Por qué te sigo? ¿Por qué te sigo? Bueno, vale. ¿Cómo oraremos esta palabra? Primero se me ocurre que teniendo los ojos fijos en Jesús.
mirándole en este Evangelio tan impresionante, ¿verdad? Los ojos en Jesús. Segundo, orando al Padre. Hay una petición, la petición de los hijos de Dios. Una petición es: venga a nosotros tu reino, orando esto en el Padre nuestro. Tercera, meditando dos textos que escribió Edith Stein. Fijaos qué hondura tienen. Decía ella: mi búsqueda de la verdad era una oración. Y la otra: quien busca la verdad, busca a Dios, aunque no lo sepa. Buscadora de la verdad, de raza. Y por eso conecta con Teresa, que es otra buscadora de la verdad. Bueno, y en este clima de oración escuchamos ahora una canción de Luis Alfredo, que ha cantado en este salón y ha estado aquí algunas veces con nosotros, y que puso música a algunos textos de Santa Teresita. En concreto vamos a escuchar Llorar, un texto de Santa Teresita que dice: me parece que nunca he buscado más que la verdad. Si queréis, en verdad ponemos a Jesús y ya está dicho todo. Me parece que nunca he buscado más que a Jesús. Tarea para nosotros, pues una frase de Santa Teresa, también muy hermosa, que dice: ¿cuál es nuestra tarea? Andar en verdad delante de la misma verdad, que es Dios. Y la verdad de Dios es su amor al hombre, su amor redentor, su amor encarnado. Andar en verdad delante de la misma verdad. Bueno, pues esto es lo que nos desea la palabra, muchas cosas más, ¿verdad? Pero el Espíritu os lo dirá en el silencio de vuestro corazón. Buenas noches y hasta el próximo martes, si Dios quiere. Os recuerdo una cosa muy importante. Mañana, a las 6 de la tarde, aquí en este salón, viene José Luis Lastra, que es el vicario de pastoral de la diócesis de Burgos, y que junto con Lucía, una laica, son los correferentes para todo el tema del sínodo en nuestra diócesis. Entonces él va a venir para contarnos esto a todos nosotros. Ya le he dicho que estaríamos un grupo de frailes y un grupo de personas que caminan con nosotros en la lección y en otras tareas. Entonces, los que queráis venir mañana a las 6, tendremos la oportunidad de 6 a 7 de escuchar lo que nos diga qué es todo esto del sínodo y cómo podemos participar en esta primera fase del sínodo, que corresponde a las iglesias diocesanas, de las que formamos parte todos nosotros. Así que os esperamos mañana, los que podáis y queráis, a las 6 de la tarde aquí. Buenas noches a todos.